Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta lección inaugural de la Escuela de Letras de la Universidad Católica del Bello por el año lectivo 2025-2026. Hoy tenemos mucha alegría de que nos acompañe Ana Teresa Torres, reconocida escritora venezolana, a quien presentaré en breves instantes. Quisiera también dejarles los saludos y excusar a la profesora Elizabeth Martínez Puille, quien es directora de la Escuela de Letras y que no ha podido acompañarnos en la tarde de hoy a razón de unos asuntos de salud familiar. Entonces, pues, la profesora está muy pendiente del evento, pero como les digo, lamentablemente no ha podido estar con nosotros hoy. Esta clase inaugural nos llena de mucha alegría en la Escuela de Letras, porque además lleva por título La genealogía femenina de la literatura venezolana, una historia incompleta. Presentaré ahora a Ana Teresa Torres, quien es una escritora, profesora y psicóloga venezolana, novelista, cronista, articulista, ensayista e investigadora. Graduada en Psicología por la Universidad Católica de Bello, con posgrado en Psicología Clínica, psicoanalista acreditada por la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, fundadora de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Su primera incursión en el campo literario tuvo lugar cuando ganó el concurso de cuentos del Nacional en 1984. A partir de entonces, comenzó a publicar novelas, ensayos y otros estudios. Ha sido una activa promotora de la literatura y coordinadora, entre otros eventos, de la Semana de la Nueva Narrativa Urbana junto con Héctor Torres. A partir de 1999 y sobre todo hasta 2004, alterna la actividad literaria con la escritura de prensa y otras acciones de resistencia de la sociedad civil, particularmente en la Asociación Gente de la Cultura en Venezuela, de la que fue presidente. Desde el 2006 es individuo del número de la Academia Venezolana de la Lengua, donde ocupa el sillón letra F, y de la que es coordinadora de la Comisión de Literatura. Entre los múltiples galardones que ha recibido, destacan el Premio de la Crítica a la Novela del año 2013 por la Escribana del Viento, mención especial del jurado del Premio de Ensayo Debate Casa de América en 2009, medalla de Lucila Palacios por el Círculo de Escritores de Venezuela en el 2001. Este mismo año, el Premio Anne Segers por obra en general, otorgado por la Fundación Anne Segers en Berlín, Alemania. En 1998, el Premio Pegasus de Literatura a la mejor novela venezolana de la década por doña Inés Contra el Olvido, otorgado por la Mobile Corporation, entre otros. Finalmente, entre su copiosa obra narrativa y ensayística, destacan textos con diversas reediciones, a los que solo los directos algunos títulos. El exilio del tiempo, 1990, doña Inés Contra el Olvido, 1992, El amor como síntoma, 1993, Vagas desapariciones, 1995, Malena de 5 mundos, 1997, Los últimos espectadores del acorazado Potemkin, 1999, Nocturama, 2006, La herencia de la tribu, 2009, El oficio por dentro, 2012, La escribana del viento, 2013, Vieja al postcomunismo 2020, en coautoría con Yolanda Pante, Diorama 2021, entre otros. Con mucha alegría agradezco en nombre de la Escuela de Letras de la UCAP la presencia, que nos honra mucho, de Ana Teresa Torres esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Yo, primero a la profesora Giselle Martínez, que lamentablemente no nos ha podido acompañar esta tarde, y a la profesora Diego por esta presentación, y a todos ustedes por estar aquí.
Ojalá que pueda interesarme el tema y que podamos conversar un poco sobre el asunto. Es un poco larga la charla, yo la voy a dividir en dos partes, no voy a como en la mitad, para que no se acumule demasiada información y que los que quieran puedan hacer alguna pregunta o comentario, o lo que sea, ¿no? Y nos ayuda con el tiempo, por favor, porque a veces hablando con micrófono y no se entusiasma más todavía. Bueno, el tema es la tecnología femenina de la literatura venezolana, una historia incompleta. Porque es incompleta, ese es el tema. Es incompleta porque no ha sido sino bastante recientemente, yo diría, no antes de los 80, del siglo pasado. Era un tema muy poco tratado, muy poco estudiado, con muy pocos nombres solamente. Y se le debe el esfuerzo a las profesoras y académicas venezolanas en resaltar los nombres y la producción de muchas escritoras. Y es probable que esté incompleto, es decir, que no hayas podido levantarse toda la información, pero ya afortunadamente sí hay una buena base para hablar de para hablar de una literatura escrita por mujeres en Venezuela. El poema Anhelo de María Josefa de la Paz y Castillo, Sor María de los Ángeles en el convento, es el único testimonio literario documentado de una mujer venezolana del siglo XVIII. Este poema, dato aislado en 300 años, algo nos dice. Podemos leerlo siguiendo las reflexiones de François Conan como la huella de aquello que es memoria de lo innombrable frente a la marca de la historia que se nombra. Su aislamiento y la dispersión de otros quizás escritos por esta para aquella se presentan como huellas también de un silencio o camino propio que incluye a las escritoras venezolanas en una lucha expresiva común al género y presente en todos los contextos. Porque la escritura de mujeres, o más bien su validación, no puede comprenderse separada de su lugar en el proceso civilizatorio. Así, para acompañar este recuento muy incompleto de nuestra filiación, es imprescindible inscribir la producción literaria de las venezolanas en nuestra historia social. De la participación femenina durante la colonia se han reseñado algunas acciones desde el punto de vista ético, enalteciendo el heroísmo, etcétera, la gesta independentismo. Pero son escasas las investigaciones directamente relacionadas con la particularidad de sus condiciones de vida. Poco sabemos de estas mujeres durante el periodo colonial y siglo XIX. Aunque afortunadamente, como decía antes, nuevos aportes han venido iluminando este espacio. En el terreno de la historia debemos mucho a las lectoras Edmila Propolis de la Colchea, María Elena Ponce, Inés Quintero y López, todas ellas integrantes de la Academia Nacional de la Historia. Quintero, quien ha dirigido una buena parte de su trabajo hacia este tema, se refiere a esta ausencia de conocimiento como los rastros olvidados que se encuentran dispersos y sumergidos entre los escombros del pasado y que no han sido identificados, seleccionados ni registrados a la hora de reconstruir y ordenar los datos de información. Coincidencialmente, Madre de nosotros titula de discurso sumergido una formación inicial del discurso femenino del siglo XIX hispanoamericano y define a la venezolana diciendo: la venezolana no fue cortesana, ni mística, ni monja ilustrada, sino sobre todo mediadora de civilización. Este particular estilo editorial de su acción formará parte de una cierta tradición que veremos continuada en épocas posteriores. Acerca de la educación de las mujeres son muy elocuentes los testimonios de viajeros decimonónicos recopilados por Inés Quintero, en los que se resalta la escasa ilustración de las nacionales. Y es necesario relacionar este dato con la tardía modernización del país, que comienza con reformas liberales e incluso modernizador a partir de 1870 en el gobierno de Antonio Guzmán.
La mujer ingresa en la función pública, muchos años estamos hablando, como eje de la estabilidad familiar. Tanto el discurso jurídico como médico son definidos por Nóbrega, Enrique Nóbrega, investigador, como cercos de la modernidad. Es decir, se reconocía la importancia de la mujer en el proceso de construcción de la nación, pero al mismo tiempo era necesario mantenerla en un estado de teoría legal que le impidiera precisamente volverse. Lo que resulta importante resaltar es que el momento a partir del cual la mujer comienza a inscribirse en los discursos públicos, en tanto sujeto de derechos, no es homogéneo en todas las sociedades. Podríamos decir que en Venezuela esto no se produce sino hasta muy avanzado el siglo XX, cuando en 1947 las mujeres obtienen su definitivo ingreso a la ciudadanía y se les otorgan los derechos políticos plenos. Fecha que, por cierto, ocupa un honorable tercer puesto entre los países latinoamericanos. Hasta ese momento, la estructura estuvo señalada por la vía de la excepción y la minoridad, del mismo modo entre los pueblos humanos. Sin embargo, algunas investigaciones nos alertan acerca del error que supone considerar que la mujer venezolana del siglo XIX estuvo envuelta en la total oscuridad. Polexi Barboregal encontró en el primer número de la Gaceta de Caracas, recién abierta al imprenta, el siguiente aviso que es bastante corto. Se suplica, por tanto, a todos los sujetos y señoras que por sus luces e inclinación se hayan estado de contribuir a la instrucción pública y a la inocente recreación que proporciona la literatura amena, ocurran con sus producciones en prosa o verso a la oficina de la imprenta situada en la calle de la Catedral del lado opuesto a la Posada de la. Bueno, queda la duda si que no todos los sujetos eran señores o si las señoras no eran de todos los sujetos. Pero en cualquier caso, como comenta la autora, si puede negar, no deja de llamar la atención que el aviso incluya como posibles autores a las mujeres. De hecho, supone que entre las personas ilustradas e interesadas en las letras hay mujeres. Señala también que en la célebre revista El Cojo Ilustrado se observa una estrategia de promoción de la lectoría femenina a través de las ilustraciones fotográficas de mujeres lectoras, lo que indica, a su juicio, la existencia de un público considerado como posible mercado para los libros. Por su parte, Miguel Alcibiades nos habla de la preocupación que comienza a instalarse en la década de 1830, es decir, recién terminada la guerra de independencia, acerca de la educación formal de las niñas venezolanas y los reclamos que suscitan por sus becarias, entre ellos los de los permítores. Esta educación se dirige a la figuración de la mujer como centro de la economía doméstica por su papel de incentivadora del ahorro familiar en un periodo de precariedad económica. Más importante aún son los hallazgos de revistas dedicadas a mujeres. La hemerografía, dice Miguel Alcibiades, es el campo en el que la venezolana decimonónica emprendió una actividad destacada. Registra al menos 15 publicaciones dirigidas por mujeres que son bastante tomando en cuenta la poca población y sobre todo la población alfabetizada. Y la primera es, que coordina Miguel Alcibiades, es El Rayo Azul de Maracaibo, de 1864, y la más importante, El Ensayo Literario, editada por Isabel Alderson en Caracas, que subsistió varios años con ventas por suscripción y envíos a todo el país. Yo que sospecho que el correo funcionaba, porque no había los peligros todavía. Por nuestra parte, habíamos consignado en un trabajo anterior, con Yolanda Panti, que nos acompaña hoy, cómo desde la provincia, que es la antología de crítica de escritura venezolana del siglo XX, cómo desde la provincia comenzaron a surgir algunos focos aislados que hacen su aparición hacia 1880. Importante significación tuvo la participación de las falconianas,
Virginia Hermoso y Hipólita de Lima. Y fundaron un foro dos sociedades culturales, una la Sociedad Alegría, para organizar actividades para dirigidas a jóvenes, y después la Sociedad Armonía, para programas de música, teatro, poesía, y se transformaron en grupos de presión que hicieron cambios urbanísticos y después se construyó el Teatro Armonía en 1991, que creo que sobrevivió, así como una Escuela Nacional de Niños. Está también Concepción Acevedo de Calle Rad, que funda en Ciudad Bolívar el periódico literario Trizas de los Minutos, y tuvo una larga trayectoria como educadora en su ciudad natal, especialmente en Caracas. Y otra, muy relevante, señala Carmen Teresa Alcalde, fueron Hortensia García, de Yepes Torres, Ernesto Julio, Cora Sánchez de Terán, José Pamelani, en el estado Táchira. Crean revistas, crean agrupaciones culturales, escriben poesía, abogan por los derechos de la educación de las mujeres y, en la medida de lo posible, publican obras literarias. Creo que es interesante la proyección de mujeres que viven en la provincia a finales del siglo XIX, y vemos desde esos pocos va acercándose hacia el centro. Osvaldo Larrazábal registró entre las primeras novelistas a Trinidad Benítez López, autora de La Promesa, Rosina Pérez, Historia de una familia, y Guaygaripuro, Mariana Valdete, de Maracaibo, Castigo o Televisión, y la caraqueña Lina López Aranguren, que escribió con el seudónimo Zulima, que sepamos 3 novelas: El Medallón, El Crimen Misterioso y Blanca o Consecuencias de la Vanidad. Y también obras dramáticas: María o El Despotismo y La Carta o El Remordimiento. Entonces son estos intentos tímidos y dispersos que estas primeras novelistas de encontrar una voz y de denunciar a la gran prosa histórica y al punto de los seres, que era, digamos, la corriente principal de la crítica. Y iniciar la recuperación del otro femenino. Fíjense los temas: Blanca, la consecuencia de la vanidad; María o el despotismo; el medallón, no me acuerdo la temática ahora, pero tiene que ver con historia de las familias. Esa es un poco del tema de los grandes. Y son novelas cercanas a lo que era un género popular en la época, que es un colectivo. El espacio que ocupan estas mujeres en los registros de nuestra literatura es insignificante. Y son esas pequeñas marcas que podemos decir que dejan en el momento de la historia, que dejan la huella de una existencia que permite refugiar esa cierta orfandad de la escritura que después parece haber surgido como el día de hoy. Las dos mujeres que nacidas a fines del 19 constituyen diferentes experiencias. Las marcas fundacionales son, obviamente, Teresa de la Parra y Enriqueta Rivero Latino. Más allá de la calidad de su producción, ampliamente reconocida por la crítica, lo que me parece destacable es la conciencia en ellas de ser escritor. Es decir, no escribir para el entretenimiento de los niños, de las niñas, sino creo que la son de mi esposo, pero era un poco el discurso aceptable de las mujeres. Estas dos dedican su vida a escribir. Quieren ser escritor. No cumplieron con otros proyectos de la moral nacional. Y no escribieron como una circunstancia excepcional. Yo diría que escribieron porque querían escribir. Ambas pertenecían al entorno de cultura. En el caso de Teresa, una familia caraqueña ilustrada; en el caso de Enriqueta, una familia notable de la región marinesa, en la que destacaba también, sobre todo, la presencia de su hermano, el poeta Alfredo Herrera. Pero no creo que eso las impulsara a ser escritoras. Creo que eso podría haberlas ayudado. Es tan injustificada la escritura en una mujer en este momento, que al principio, que Teresa de la Parra subtitula su novela más conocida, y menos, como diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Es decir, es una ironía que expresa la futilidad que se le atribuía al hecho literario de la mujer.
Y en el caso de Carvelo, ya no adentra cuál pudiera haber sido su motivo para escribir una obra poética. La carta que le dirige a Julián Barón, que es un crítico y escritor contemporáneo, es muy elocuente. Dice, claro, yo cito, ¿qué le voy a decir de este medio que me tocó vivir? Tengo razones, Julián Barón, para atreverme a partir del llano. Este no es el llano, sino un llano peor que los otros, o que está en peores condiciones. Los otros tienen su respiradero. Este está ciego. No sé por qué ella decía eso, ella sabía que, pero indica que había algo asfixiante dentro de la situación. Mateo. Sí. Ah, sí. Tanto ella como la poeta zuliana, María Calcaño, como posterior, se adelantaron a lo que tradicionalmente se hacía en el medio literario de aquel entonces y pertenecieron a lo que podríamos llamar la provincia de la provincia. Calcaño escribió en un acto de cercanía en Maracaibo, al menos en un apartado pueblo de Piedemonte Andino, Valdivias. Y en esta lejanía, que también está Teresa de la Parra, que vive hacia el 90% fuera de Venezuela, vemos que estallan en ángulos distintos de la geografía nacional contextos socioculturales diferentes, que vienen hacia el centro, de las margens hacia el centro. Y que van marcando la literatura venezolana, pero además dejando la huella de un sujeto marginal a la nación, o sea, fuera de su participación como organizadora del hogar y productora de hijos para la patria, la mujer no quería una existencia propia. De esa maternidad artificial hablará después Lucila Palacios de su novela, que se traerá. Enrique Terrero, por cierto, fue una polémica comunista de prensa y después participó en la política, siendo electa diputada a la Asamblea Legislativa de 1947. Como dice la poeta chilena Gabriela Mistral, en carta al autor, el autor en este caso Ada Pérez Lara, se destaca en su novela Tierra Cagada el hecho de que una mujer se atreva por la costumbre nuestra y con el campo americano. Ciertamente Pérez Guevara entra en la corriente criollista al describir la vida rural y la naturaleza, las comparaciones campo-ciudad que también veremos en la radio. Es si se quiere una novelista de la tierra, de cuidadas descripciones de lo que llama el llano pobre, que tanto nos recuerda al llano cielo, que es Piqueta Reyes. Piedra Dorada también entra en diálogo con Ifigenia, no solo porque la novela Tercera Para es citada de la protagonista de la novela, la lee, y su lectura es un momento inaugural para ese joven, sino porque también es una protagonista que con Ifigenia tiene dudas entre lo que va a realizar con su vida. Pero no es como en el caso de María Eugenia, de escoger entre el amor y la aprobación familiar. La elección de Aurora, que así se llama, el tierno calado, es huir del aplastamiento del paisaje en busca de la vida urbana que en esos años 30 se alza como el mito de la Venezuela pobre y local, pero también como el espacio de la modernidad. Margarita Busote, que mencioné antes, revisitó Tierra Talada en la oportunidad de su primera reedición, tuvo lugar 60 años después. No sé si la autora la vio, bueno, escasamente, en la oportunidad, calificándola con razón de olvidar y señalando el registro de transición a la modernidad que puede leerse en ella y otras narradoras de la misma generación. Estamos aquí ya en el final de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que marca nuevos escenarios. La generación de escritoras que aparece en este periodo comprendido entre la terminación del monarquismo
y mediados de los años 50. Es la primera en abrir una lucha por conseguir un espacio público que incluye el cultural, no es solamente cultural. Es una generación que tiene una clara conciencia del aislamiento de la mujer, y particularmente de la mujer escolar, y que tuvo por consecuencia la producción de estrategias de supervivencia literaria en un campo de neta presencia masculina. Tenemos a Ada Pérez Guevara, que ya mencioné, Lucila Palacios, Irma de Sola, Rosa Virginia Martínez, Lidia Planchar, Blanca Rosa López Contreras, Villar, Elizabeth Valle, Valle Silva, Lourdes Morales, Dinora Ramos, y otras mujeres vinculadas al medio intelectual que conforman un grupo de acción, así que está aglutinado por la oposición antinomicista, pero también en una búsqueda de aproximaciones democráticas dentro del periodo. Destaca Lucila Palacio, cuyo nombre era Mercedes Carvajal de Arocha, y que fue la primera escritora en incorporarse como individuo en número a la Academia Venezolana de la Lengua. Una mujer de intensa actividad política y una genuina representante de su generación, que aborda en las novelas temáticas muy comprometidas en aquel momento, como el amor estorato tribal, la violencia patriarcal, y una serie de temas mencionadas, respondo completamente, que no se sitúa históricamente, no era nada de eso. Entonces, hay un hecho muy interesante, y es que estas mujeres, tan pronto muere Gómez, escribe una carta pública a su sucesor, que ya sabe que es Contreras, en la cual solicita mejores condiciones para las mujeres y los niños. Fundan la Asociación Nacional de Mujeres para el propósito de la alfabetización y educación de las mujeres. Y la agrupación cultural femenina, desde la que extienden la modificación del Código Civil, exigiendo la personalidad física plena de la mujer, que fue parcialmente atendido en 1942, como dije antes, culmina en 1947 con respecto al voto, con respecto a otro tema, no. Está la Asociación Cultural Interamericana, que creó un concurso femenino, del cual derivó la Biblioteca Femenina Venezolana hasta mediados de los 70. Y se preparó el primer congreso de venezolano de México, en el que participaron, además de las mencionadas, Gloria Storm y Antonia Ramos. Entonces, el hecho de que esta actividad se produjeron al margen de la creación de escritores que existía, hace lícito suponer que esta escritora comprendía que por aquella vía no iban a recibir demasiado empuje ni ánimo, y crearon una vía alterna y propia. En ese premio de la biblioteca femenina se dio a conocer a Enriqueta Rey, y después ya escritora que todavía reverbera sobre la literatura contemporánea. Y bueno, hubo también esfuerzo para ella iniciar una crítica, ¿no? Una crítica literaria. Cito nada más el caso de Irma de Sola, que llevó a cabo en 1940 el primer índice de escritoras venezolanas, y que después, en 1976, junto con la profesora Lili Barceló, que fue directora de esta escuela de letras entre 1977 y 1981, y que a través de esa exposición se conocieron muchos nombres, se mezclaron nombres que de esta forma probablemente hubiesen quedado perdidos. Es interesante, una anécdota que me contó el mismo de Irma de Sora, que era amigo mío, que en esa carta que mencioné antes, que le dijimos a López Contreras, ella era una de las que participó en la composición de la carta, pero para firmarla tenía que pedir permiso a su papá, porque ella era menor de edad. No sé qué edad tenía, pero pensábamos que tenía 17, no sé cuál era la minoría en ese momento, y el papá no se lo dio, entonces no pudo firmar la carta a ella. Bueno, todas estas escritoras
según algunos críticos, la novela en Venezuela, Quita por Mujer, tiene un desarrollo tardío en comparación con otros países como México, Colombia, Brasil, Argentina. Estoy citando, o sea, referencias que no, personalmente no puedo saber, pero pareciera que pudiera tener lógica por las estructuras dictatoriales que se sucedieron, porque terminada el Estado de León, poco tiempo después se inicia otro dictadura en 1948 que termina 10 años después. Estas novelas son bastante, están muy empobrecidas, primero por la formación autodidacta de las mujeres. Segundo, porque la educación en varios casos superaba la instrucción primaria. Claro, había otras fuentes de información, formalmente hablando, era una educación difícil. Y sobre todo, primero, eran mujeres que no tenían lo que llamaríamos ahora experiencia de la calle. Eran mujeres que estaban dentro de su casa y miraban, ¿qué miraban? Lo mismo podían ver su propia vida. No había mucho más que mirar allá porque no tenían una autonomía para hacerlo. Pues son novelas que a veces se nota una incapacidad de customizar en los personajes, personas que conocían muy limitadas de su propio ámbito. Hay muchas restricciones, iluminaciones largas, recuentos, y uno está como esperando que emerger algo, y no ocurre demasiado. Hay una cierta incapacidad de líder para profundizar dentro de ella misma y dentro de lo que estaba viendo. Como diría la investigadora mexicana Aralia López González, se ven, pero no se saben ver. No hay un auto-reflexión, o en todo caso no hay una posibilidad de todo de expresar. Afirma Novi Venegas, investigadora argentina sobre literatura de mujeres, que la mujer estaba obligada a escribir en femenino. ¿Y eso qué era? Eso era trasladar al papel las emociones espontáneas de esa mujer ideal, llegándose a la escritura simbólica que conformaba la identidad femenina de la. Aquí en Venezuela tenemos mucho a la profesora Luz Marina Rivas, ahora también, por supuesto, que tiene un amplio y original estudio del redescubrimiento, revalorización y contextualización de las escritoras que yo estaba mencionando anteriormente. Esa relación entre el 95 y entre los 30 y los 50. Y busca que se pueda ver que si quitarle mérito para el hogar, intentar, no es solamente Teresa de la Parra la única escritora nacional. El otro nombre que ya mencioné era Julieta Velo, pero Julieta Velo hubo alguien que la ayudó y es este Julián Padrón, a que ella describe, es una escritora como ella y también investigador. Él la publicó, la prologó y después, en 1945, compiló una antología narrativa en la que incluyó a 4 escritores. Hoy en día, incluir a 4 sería poco, pero en ese momento era insólito. Bueno, no quiero, pero todo tenía cada uno. Entonces, probablemente, incluso a mí, que me parece, no digo ustedes, mucho más, que todo esto ya está garantizado. Pero lo que me interesa transmitir es que esto no vino por sí solo, no cayó, ¿verdad? Sino que fue el producto de la acción de varias generaciones de mujeres decididas a ocupar unos espacios que le habían sido negados. Y pues voy a repetirme aquí antes de entrar en el periodo democrático que ya nos lleva a los años 60 del siglo XX. Entonces, los invito a, bueno, lo que ustedes quieran, una pregunta, un comentario.
qué reacción me parece que puede estar. Puede ser interesante para no solo para mí, sino para los que están aquí escuchando. Bueno, yo tengo preguntas. Diga. Me gustaría saber cuál fue la actitud de los políticos literarios masculinos o incluso de esta asociación de escritores cuando las mujeres actuaron al margen de hacer escritores venezolanas y cómo esos juicios pudieron contribuir a fijar o devaluar la producción literaria de las mujeres en esta época. Eso por un lado. Y por otro lado, también me gustaría saber si la mujer tenía poca educación y solamente podía ver hacia sí misma, hacia adentro, ¿cuáles eran como los mecanismos de apoyo que pudo haber encontrado para lograr dar a conocer su obra y sobre todo preservarla en un medio que era bastante adverso en esta época para la mujer venezolana? Okay. La voy a repetir, deja que ver si hay otros comentarios similares para unir. Sí, doctora, así como para escribir, antes de leer, puede ir a haber hecho asuntos más podía representar de varios padres. Si había referencias, había. Bueno, la pregunta es muy interesante. Yo no tengo una respuesta porque yo no conozco estudios sobre eso, pero yo creo que leer era más fácil en el sentido de que no es una actividad pública, no hay nada, digamos, el tema de escribir no, porque el tema de escribir ponía en lo público a la mujer. Eso era lo que no se deseaba. Y comprometía el honor de la familia, lo que la mujer escribiera. De hecho, hay varios con seudónimos. Hay un caso dramático que es de Emma Argaiz, que escribió con el seudónimo Dinora Ramos, de hecho así se la conoce, ganó un premio, no sé si fue de los canciones X, ganó un premio y no fue a retirar el premio, porque entonces se descubría su hermano. Y algunos escritores importantes, digamos, escritores que construyen el canon, opinaron que ese era un relato escrito por un hombre que se había querido hacer pasar por una mujer, cosa muy rara. Entonces, en los años 40. Pero, es decir, que creo que Estaba el país a buena literatura, o sea, el país estaba formado de buenos libros, pero no quiero explicar que esa literatura tiene un basamento de lectura. no, estamos hablando de la línea que ya en narrativa hay muchos nombres. En narrativa está Rómulo Gallego, por decir algo, está José Roberto Caterra, está William Palón, está. Es decir, había ahora cuando en los años 60 detalló eso más, pero había un mundo narrativo importante. ¿Cuál era la reacción? Lo que yo creo, la reacción era de un silencio amable, no sé, estaban escribiendo, pues, algo así como algo que quedaba fuera de, como que eran mujeres que se querían entretener, que estaban aburridas de otras labores domésticas, y bueno, no hacían daño a nadie y era hablar. Pero no creo que pasaba mucho de esto, ¿no? De una tolerancia amable. Y los mecanismos de apoyo, bueno, en el caso de Miguel Ravelo creo que fue muy importante el caso de Miguel Perdón. En el caso de Teresa de la Parra, el hecho de que ella escribe y ve esto desde otro país es Francia. Entonces ella tiene ya otras maneras de. En el caso de las otras escritoras, es lo que dije, el mecanismo de apoyo de las ellas mismas. Vamos a hacer una biblioteca nosotras, vamos a hacer un premio nosotras, vamos a. Ese fue el mecanismo que dura más o menos hasta los años 60. Ahí sí se empieza a producir un cambio importante. ¿Y una mano por allá? Considero, Me ayuda que, pues, con la pregunta para yo. Primero tú y después allá. desde una vista de la psicología, considero que este periodo de invisibilización ha dejado una cicatriz en la mentalidad de la mujer venezolana. Y si es así, ¿cómo cree que se puede ayudar para mejorar esa cicatriz histórica?
Ok. Déjame ver si la otra se reúne con esto. No te escuché bien. Por favor, muchas gracias. Ah, porque era muy bien. Ah, sí. Quería preguntarte también, y quería como relacionar, eh, nos habla del auge de la escritura y de como tal la presencia de las mujeres en los ámbitos luego de la época comunicista. ¿Cómo sería, o si había, en cualquier caso, durante esos periodos presidenciales, si eran, no digamos reprimidos, pero minimizados, quizás, si tendría algún tipo de algo compartido con respecto durante ese tiempo, si había algo plasmado en alguna parte donde se pudiera hablar de eso? De la administración de la escritura de mujeres durante el comunismo. Bueno, es que el comunismo lleva muchos años, todos estos años, los que hablado, están bajo el comunismo y después la continuidad un poco. Déjame ver si puedo redondear mi idea. La cicatrización, la cicatriz, yo no sé si la mujer de hoy, que tiene mucho, lo siente así. Yo soy una escritora no literariamente, pero sí generacionalmente de los años 60. Entonces yo la tiranía veo muy claramente, lo tengo muy claramente. Y me alegro mucho de que me haya aceptado otro momento. No sé, en las mujeres de hoy, que tengan entre los 20 y los 30 en este momento, no sé lo que ellas puedan percibir, tendrían ellas que decirlo, si eso tiene algún peso o simplemente es algo que pertenece al pasado y que no, afortunadamente no les tocó. Puede ser, ojalá sea así. ¿Qué quería decir el femenino? Bueno, el femenino quiere decir que había unas definiciones, a que creo que cité a Nomi Venegas en eso, sí que había lo que se llamaba el ángel del hogar. Era como el ideal de la mujer, el ángel del hogar, es la mujer que da alegría a la familia, a la casa, que tiene que organizarla, entonces, el ángel del hogar es alguien que puede tener sentimientos. Por eso la poesía es un género más tolerado, porque se suponía que la poesía, las mujeres hablaban, se ve que no habían leído a Luis Machado, Luis Machado no está tanto, ni María Cadenaño, ni a quien está leyendo, ¿no? Pero había un poco la idea de que la mujer escribe cosas bonitas, agradables, bonitas, educativas, útiles para la familia o para la sociedad inmediata. Ese es uno de los temas del feminismo. Entonces, cuando empieza, si las mujeres escriben en un tema que no es el femenino, eso probablemente ya no estaba acá. Pero yo diría, cuando estoy hablando de lo que yo me imagino, es que lo que había más bien era una suerte de indiferencia ante el fenómeno de que había también otro grupo de seres humanos que trataba de hacer la violencia, trataba de escribir. Y qué bueno que estaban haciendo, y bueno, no era una cosa, bueno, no creo, no he leído nada que consiga una percepción. Creo que un olvido, una, una mirar hacia eso, que se observa también en la crítica, en la, que se observa en las bibliotecas, las personas que hicieron investigaciones de campo, hablaban de muchos libros de mujeres en las bibliotecas que no habían sido nunca abiertos. La estaban que son, como diría antes, tiempo atrás, que se regaban. Estaban guardados. Nadie los veía revisados. Entonces, cuando empieza todo eso a cambiar, entonces, sobre todo coge vuelo en los años 80, pero yo diría que empieza a cambiar en los años 70. Y ahí hay varias circunstancias.
En primer lugar, bueno, Venezuela en esos años desarrolla un proceso democrático importante y a partir de los años finales de los 60 hay también un auge petrolero, digamos, esos momentos en que el petróleo sube, y entonces la vida cultural comienza a recibir un recurso que nunca había tenido, porque hasta ese momento, hasta iniciar el periodo democrático, era muy difícil, la comunicación era personal, también de los hombres. No había, digamos, aparatos de impresión, de imprenta, de estas perdón, de editoriales. Es decir, entonces, a partir de los años 60, tenemos, por ejemplo, se crea, son instituciones que creo que la mayoría de ustedes puede ser que les suena el nombre, pero no creo que es conocido, que fue el Instituto Nacional de Literatura y Bellas Artes, que se conocía como INCIBA, fue presidenta por Stone, ¿cierto? Luego fue transformado el Consejo Nacional de la Cultura, que se conoció como CONAC, y después fue transformado en el Ministerio de la Cultura, que es lo que está actualmente. Se fundó Montreal de Editores, que fue una editorial muy importante, y nuevamente era en Latinoamérica, con traducciones de autores muy importantes, europeos, franceses, ingleses, etc. Y otra editorial muy importante fue Fundarte, que dependía del Consejo Municipal de Caracas. Y en general, en toda la provincia había mecanismos de publicación que funcionaban los estados. Entonces, la vida literaria empezó a hacerse más compleja, más rica. Y también las mujeres comenzaron a ir a la universidad. Todavía no recuerdo las cifras, algún estudio sobre eso. Eran cifras más bajas, pero había ya una generación femenina estudiante en las universidades. Hay un cambio de escenario total respecto a lo que venían viviendo anteriormente. Entonces, ahora las mujeres de esa época, que se escriben en esa época, rompen por completo con los temas anteriores y empiezan a vivir y a escribir, como decía una de las poetas de esa época, yo escribo, al filo de la medianoche. Si son unas mujeres que tienen, que ya no tanto van a hablar de la convivialidad, que expresan libremente bastante libremente su sexualidad, y que también aquí hay un aparato contracultural de sus años que es internacional, que fueron los años 60, es un fenómeno mundial, eso no que son Venezuela, pero digo, es decir, de alguna manera la generación sesentista tenía que ver con lo que había pasado en Cali en mayo del 68, con muchas renovaciones culturales y sociales. El mundo había cambiado, no solamente Venezuela. Y son mujeres que tienen, bueno, Patricia Tofano, María Herrero, Yolanda Capriles, Isma Costa, bastante desconocidos todos, pero publicados. Si no quiera publicar, yo no las hubiera podido leer. Y ella, son las mujeres que tienen una voz un poco, yo diría, hasta patética, no una voz en la que están como en guerra contra sí mismas, en guerra contra la familia, en guerra contra el matrimonio, en guerra contra la sexualidad. Aparecen unos temas nada femeninos, en la vida hemos dicho antes, que aparece el aborto, la anorexia, la bulimia, el suicidio, la violación, el sistema ya donde no hay tanta, digamos, simulación. Y eso no se publica en Venezuela y no pasa nada, si no, no hay una censura sobre eso muchísimo. Si hubo mucha lectoría, no lo sé, pero censura igualmente no. La mayoría de los que cité, no todos, muchas veces estaban fueron publicadas en Montreal. Bueno, otras editoriales que también patrocinadas por esto, también por esta parte. Ya en la década de los 70 aparecen dos novelistas ampliamente conocidas que además murieron recientemente, que son Antonieta Madrid y Victoria. Ya estas novelistas
pasaron todos los traumas, las cicatrices, todo eso, y me insertan a la novela con una sensibilidad contemporánea, y ya no tampoco con el tono muy sesentista de las anteriores. Y ya el protagonista está en un mundo abierto, en un mundo culturalmente abierto, que no se refiere ni a la intimidad, ni a la historia nacional, ni a esto. Antonita Nadie, bueno, recuerdo muy bien, Reliquias de Flaco, No hay tiempo para cosas rojas. Es una mujer que está, digamos, los temas sesentistas de la nuestra cultura, también de la cuestión, digamos, socialmente, políticamente ocurrida también en Venezuela, después de la lucha armada de los años. Y creo que ella sería el más fiel exponente de estas transformaciones dentro del campo literario. Y después otra que también es importante cambio es que tanto Victoria como Margarita Amarilla son escritoras netamente urbanas. Anteriormente, por ejemplo, el caso de Cristina Garralde, de Pérez Guevara, son mujeres que viven en el mundo rural y hablan del mundo rural, que es muy importante, y describen cómo es la vida de una muchacha o en un llano, en no sé dónde, en Oaxaca, es decir, pero estas ya son autoras caraqueñas totalmente urbanas, ya están dentro de una ciudad diferente. Bueno, obras de Victoria Estefan, que por cierto, la universidad publicó recientemente la novela póstuma y hay una anterior, Vamos Venidos, que está mirando por la de ediciones. La de la que es póstuma no la escribió, no la tengo. Y después hay una actividad ya más escritura de los 80, en la que me cuento honrosamente, que sería Laura Antillano y Laura Macarrino. Y empezamos a hacer una estudiada por varias investigadoras, Beatriz González Estefan, por ejemplo, de la Universidad de Bolívar, Luz Marina Rivas, que ya he citado, de la Universidad Central. Y voy a citar a Beatriz González, dice así: voces de resistencia sobrevivientes en las fisuras de una historia oficial tan invalidada como el poder institucional que la sostiene. Son las voces que desde posiciones subalternas eligen con su trabajo una posibilidad vertebradora de los fragmentos residuales de la cultura atomizada. Corpus narrativo que, independientemente de las diversas estrategias usadas para representar a la mujer como los nudos de tradiciones personales y colectivas, encara de manera casi orquestada una reescritura de la historia, pero desde ángulos que comprometen la recuperación, no solo de las tradiciones desdeñadas de los sujetos silenciados, sino también de las texturas culturales que yacen por debajo de las historias oficiales. Esto es una narrativa que han llamado intelector. El concepto creo que era de la muy anterior, pero ella lo supone en el momento presente. Es decir, son novelas que privilegian las subalternidades, de ellos la de las mujeres, y la historia cotidiana, utilizan estructuras fragmentarias, frecuentemente polifónicas, se apropian de discursos íntimos y de formas narrativas populares que son alternos al discurso historiográfico y a la reflexión metahistórica. Por ejemplo, Laura Antillano es una autora de cosas, es un libro de los 18 años. Y después fue la primera mujer que ganó el premio de nacional. Muy importante en la literatura de Laura esto, estoy escribiendo que la utilización de lo que se ha llamado géneros subalternos, es decir, canciones, películas, diarios, reportes de prensa, telenovelas,
etcétera, ¿no? Fotografías, fotogramas. Y esto ella lo utilizó, creo que fue la primera autora que lo utilizó plenamente en Venezuela, ¿no? En otros países también se hizo mucho, en los años 80 y 90. Creo que en este caso le debemos a Laura la utilización de estos géneros menores, subalternos, como dándole categoría literaria, así como parte del diálogo literario. Está también Milagros Magallanes. Milagros Magallanes es una escritura más política, más llevada a la política. Y ganó la tercera Bienal de Literatura Mariano P. González, una novela extraordinaria que es el diario íntimo de Francisca Manabá. Y su novela, no es su primera novela, es su tercera novela, Memorias de una antigua primavera. Yo personalmente creo que es la mejor novela sobre el petróleo que existe en Venezuela. No hay muchas novelas sobre el petróleo en general, y hay otras muy buenas. Esa es la oficina número 1 de Miguel Silva, la de Díaz Sánchez, etc. No estoy diciendo que es ellos solamente. Pero Memorias de una antigua primavera, para la sensibilidad contemporánea, es realmente muy interesante, ¿no? Porque es la vida en un pueblo de elección, que ellos llaman Santa María, pero que podemos ubicar como Antiguo, donde se produce una situación en el siglo XXIII que es muy plausible, porque ya el petróleo comienza a existir en el país, hasta el año 1983, en el que se celebra el cincuentenario. Desde el año 83, el siglo XX, fue el año en que comenzó la depreciación de la norte. Esto fue un cambio en la mentalidad, en la mentalidad venezolana muy fuerte. Entonces, hay una ironía, una parodia de ironía muy fuerte cuando se está conmemorando el cincuentenario del pueblo petrolero y acaba de ocurrir esta devaluación de la moneda. Sí, con varios, de muchos. Por eso, cuando el OE1 reventó, y en ese reventón el petróleo nos salpicó, nos empapó con su llovizna pegajosa, ese era el triunfo de todos, la llegada al fin del progreso del futuro. Sin embargo, viene después la cólera o la decepción, porque esta es una novela escrita que no me gustó. ¿Cuánto tiempo duró el esplendor de aquel pueblo nacido de hombres y mujeres que llegaron en naves portentosas, atravesando tormentas y quietudes llenas de restaurantes? Y ahora, cuando se han cumplido 50 años, solo los sobrevivientes se aferrarán a los palos del desastre, sin querer salvar realmente la memoria del avance indetenible de la disolución. Mejor sería que el viento nos derribara y nos arrastrara antes que seguimos viviendo la cólera amarga de la intimidad y la impotencia. Pero a dónde ir que no sea esta isla de la memoria de la irónica espera del Estado. Esperan el chorro que les devuelva la época dorada, las pompas desafogadas, las noches alegres y las facilidades para el rebusque y la aventura. Eso creo, pero nada volverá. Esta es una ciudad sin huesos, una ciudad blanca e inarticulada, navegando en un charco de sed. Y así lo dije, una novela, la última novela, no sé, pero la última novela que yo está publicada y que pude tener, que es el diario íntimo de Francisca Manabá, que ya entra en otras temáticas, pero también es el cine. Y cierro esta conversación con Estefanía Roja, que es la más joven de todas estas que me he leído, prematuramente fallecida, que tiene ya una escritura muy característica de los 80, de todas las máscaras, los desplazamientos de contextos referenciales, etc. Una parodia de una ironía bastante violenta, bastante permanente. Por ejemplo, pues, como la chica Cosmo,
Entonces, definición de la chica no, la chica no sabe exactamente lo que quiere su hombre. Entonces, este tipo de parodia que parece feminista, pero que es una manera de expresar el feminismo paradójico, era muy típico de su escritura. Y después también una novela que se llama La Última Cena, que es una novela de inmigración, para el Italia, y es como, yo creo que es como una novela de la anti-inmigración, porque es más bien es la novela del fracaso inmigración, que nos digamos el tema más común, sobre todo en las inmigraciones de esta época. Y después ya se lanzó completamente a temas de la marginalidad urbana, de la burla de la parodia de todos los temas como el circo de Ferdinand, un pequeño pero que termina su producción en los años 90. Y bueno, termino yo también en el siglo XX, pero quiero decirles que hay toda una literatura que ya está ahí desde la escritora del siglo XXI y que creo que está por estudiarse. Se ha ido conociendo, más o menos, claro, la diáspora no facilita eso, es decir, no facilita que se produzca ese estudio, digamos, creo que no, a lo mejor estoy equivocada, pero me parece que hay ya mucha producción de hombres y mujeres de narrativa, poesía también, que está pidiendo a gritos que lo empiecen a estudiar y a organizar de alguna manera como se venía haciendo en los ciclos anteriores, ¿no? Y que son, yo veo a cada rato nombres de personas que no tengo la menor idea, nunca lo voy a nombrar, no sé ni dónde están. La información que te dan las redes desde ese demasiado de eso, algunos sí se saben. Y creo que es muy interesante ver cómo esa producción sigue desde la ciudad también y desde este mundo de países por su lado. Bueno, yo tengo hasta aquí, así que si quieren hacer unos comentarios para cerrar esta parte. Profesora, un gusto conocerla en persona. Claro. Doña Inés Contralor, usted presenta una imagen de la mujer como una especie de historia del patrimonio familiar y conservadora, además muy sufrida y maltratada, en unos 3 siglos o 2 siglos de historia, acompañada básicamente de hombres oportunistas y en caso incluso prevaricadores. Prevaricadores. Sí, no, ya, se refiere a la novela A la novela suya. Sí. ¿Usted cree que eso es una metáfora adecuada para la Venezuela de hoy en día? No, es que lo que pasa es que no estoy segura, porque le hice la pregunta porque pensé que a lo mejor estaba refiriéndose a la escribana del Diego, en el que me parece que hay personajes masculinos que tratan de la ficción que está dando. En Doña Inés, bueno, aquí hace tiempo y a lo mejor la recuerdo mejor que yo, probablemente. Bueno, la leí hace poco. La leí hace poco, no. Repítame la pregunta, a ver si puedo entenderla mejor. O sea, Doña Inés representa en esa novela, en esa lectura, Sí, claro. una persona que lucha continuamente por preservar los títulos de la familia, la propiedad, el patrimonio, mientras los hombres que la acompañan, bien sea ella misma o a su descendencia, son unos aldenadizos que se apegan a la herencia familiar y que dejan perder en el fondo los negocios, ¿no? Y usted culmina por allí hacia el año 1975, que es que llega la novela, en el imaginario de Doña Inés, con un diálogo entre uno de esos descendientes que se aprovecha de la situación y un personaje popular de allí de Curiepe, que pasa de ser un defensor de los derechos comunales a un prevaricador con una compañía que va a establecer un desarrollo inmobiliario. Eso es una reconstrucción que yo hago de su narración, que me pareció muy buena. Bueno, te voy a decir, no me parece que es interesante hablar con los lectores, porque yo no tenía esa lectura de esa novela, de que ella está luchando por conservar algo
Porque ella está haciendo una lucha antihistórica completamente. Si ella está tratando de conservarlo, pues no puede ser conservado. Pero no lo había visto como que ella era, sí que está sola, ciertamente. Ella está sola en esa lucha. Pero no lo había visto como que ella defiende algo que los hombres tratan de aprovecharlo o de ser más. Sí, no había visto la lectura que usted está dando, que me parece que, bueno, que era otra manera de verla. ¿Sí? Aludía a la esquivada del viento, porque en la esquivada del viento la protagonista sí está asediada por el poder. El poder no podía ser sino poder masculino, pero poder civil, el poder eclesiástico, el poder de la época. Estamos hablando del siglo XVII, ahí sí lo veía yo más claramente lo que usted me dice. Pero bueno, le agradezco la lectura porque no, me da otra visión de la autonomía. Bueno, pero independientemente de que yo sea una visión que no tiene usted con la que me está citando, creo que es el mismo tema. Sí, De la mujer dominada por los hombres. sí, bueno, que no es universal, yo realmente. Claro, que no puedo hacer sí, pero claro, yo escogí la novela que había leído, que me gustó muchísimo además, me parece que es una gran novela, y me la había regalado una amiga hace mucho tiempo y la tenía guardada y la saqué recientemente, y cuando vi la dedicatoria que me decía que para que entendiera un poco mejor la feminidad, me regalaba ese libro. De la amiga. La cogí y me la leí en 2 días, que realmente la novela es apasionante. Ahora, si usted escribió otra donde narra eso, la pregunta es válida. Hay una idea todavía que perdura en la sociedad sobre eso. Otra no, es que tengo que decir casi todo. Porque, por ejemplo, si usted algún día tiene tiempo de leerse Malena de 5 mundos, esa sí es una novela dedicada al tenista de la sí, no lo puedo evitar, es un problema, digamos, quizás generacional, no, porque conversaba con mujeres bastante jóvenes y la cosa no se terminaba de acomodar, pero bueno, ahí va. Perdón. Okay. Es que yo tengo entendido un ensayo sobre la misma pregunta. Considera que esto de que se considera incompleto sigue en la actualidad y en caso tal, ¿qué consejo le daría por lo menos a las jóvenes escritoras que están aquí para que se terminen de salir de esto, como usted dice, que no se ha terminado de salir de esta situación? Bueno, ¿No? fíjate tú, en el campo literario, yo diría que es uno de los campos donde las mujeres han podido tener más proyección. Hoy estaba viendo esas cosas que digan por la red de mujeres que pudieran ganar el premio Nobel y hay una cantidad de mujeres. Algunas ni siquiera las había oído nombrar. Problema mío, pero no, o sea, pero hay muchas que son escritoras conocidas. Entonces, algunas latinoamericanas, latinoamericanas. Entonces, yo diría que si hay un campo que donde la situación de la mujer está en mejores condiciones es el campo de la cultura en general. Yo lo veo así. Quizás en otros campos, los campos políticos no es lo mismo, los campos sociopolíticos no es lo mismo porque, bueno, creo que se observa con facilidad, ¿no? Ese tema. Pero en cambio de la cultura, yo creo que no hay, y en Venezuela en particular, no veo que las mujeres tengamos hoy un problema particular sobre eso. Tenemos muchos problemas, los mismos problemas que compartimos con los colegas hombres. No lo veo, afortunadamente, ese es un campo donde en la cultura ha habido más, una cultura mucho mayor. Y a usted que la llevó a investigar sobre este tema anteriormente, o sea, que el suceso o lectura le llevó a investigar más a profundidad sobre este tema en general y como cuáles son sus referentes históricos en cuanto, por ejemplo, pintoras de la Revolución Número, cuáles son como la comparativa de esas pintoras con la actual, o sea, ya después de que del comunismo y todo esto. Cuando tú dices investigar, te refieres al tema de la escritura de mujeres. Sí. El ensayo que realizó. Bueno, fíjate, lo que pasa es que nos dimos cuenta, Yolanda Pantin y yo, que somos unas autoras, que esos libros, esas antologías de escritoras, había en todos los países latinoamericanos menos en este.
No, pero qué cosa, porque las colombianas no tenían las mexicanas ni hablar, la argentina, bueno, entonces, y aquí no. Entonces, digo, bueno, vamos a hacer una antología de escritores. Una poeta, narradora, ensayistas, etcétera. Es decir, había, no sé qué había ocurrido a otras personas hacerlo, bueno, hay que tener bastante paciencia para aceptarse hacerlo. Entonces, o sea, lo que quiere decir que ese tema que estaba ya desde los 80, que estaba en la mesa cultural, estaba. Lo tomamos, bueno, un poco como decirlo, bueno, aunque sea un poco tardío, vamos a darle a hacerlo ahora. ¿Cuál es el interés? Bueno, el interés es, no sé, el interés generacional, el interés no sé, pero lo he visto también de mujeres jóvenes, de mujeres jóvenes que me han contactado, que han conversado y que tienen, me parece que soy más bien optimista, que ellas no ven las cosas como yo las veo. Quizá porque yo veo una perspectiva histórica y digo, no, esto no es, porque yo conocí con ahora, yo veo con cierto optimismo. Entonces, ustedes trataron de establecer por esa ideología un hilo conductor, todo el trabajo que mujeres vienen haciendo que no está. No estaba recogido, pero en otros países latinos, mexicanos, sí está. Entonces, ¿por qué aquí no está? Porque las situaciones son muy parecidas, no hay demasiada diferencia con Colombia, con México, o sea, no hay demasiada diferencia. Porque son culturas que además que tienen, con España también hay que tener características. Hasta después del matrimonio, son una isla que fue el trabajo de conocer. Ya después, bueno, Habló mucho sobre narradoras venezolanas, pero quería saber, por lo menos en mi parte, conozco sobre poetas venezolanos, entonces quería saber cómo qué poetas venezolanos pudiese investigar para leer, porque sé muchos como poetas hombres, pero poetas mujeres no sé, no conozco tanto. ayuda. Tiene una. Allí tiene una. Ayuda, porque agarras ese tema que yo no, obviamente lo que yo me he referido básicamente ha sido narradora, es cierto. Es cierto, pero es que aunque la poesía fue más tolerada, la poesía tuvo menos problemas que las novelas con mucho, pero la poesía fue más, bueno, hasta el caso que ya cité de Carmelo, que es un caso más significativo, porque María Cantero vino a ser dedicada bastante hace los 80. En los 80 es que esto da el vuelto. Mira, te voy a decir cómo podría llenar esa laguna que yo no te puedo llenar. Existe, seguramente muchos la conocen, una institución que se llama La Poeteca, que queda en la Avenida Miranda, a la altura de Paraguay. La Poeteca busca y no los vas a encontrar en redes hoy. Ellos tienen una biblioteca importante, la biblioteca de uso gratuito, y es un sitio ideal para conocer. Hay poesía venezolana y no venezolana, hay poesía en general, pero venezolana no puede. Entonces, te recomiendo a los que estén interesados porque es una institución que tiene ya varios años y está digamos, bueno, te digo, hay una biblioteca y la gente no creo que se pueden sacar los libros, pero se pueden presentar. Bueno, pero yo no voy a dejar de representar en la dirección de conflicto a usted y a todas las escritoras que se encuentran en Venezuela, y tenerlas acá, y como sintonizar la radio y en el territorio hay muchos que están afuera, entonces uno las puede escuchar solamente online. Creo que yo debe haber escuchado con la maestría de literatura en la Universidad de Los Andes. Con la doctora Luz Marina había un profesor escuchado una ponencia con usted online, pero no es lo mismo poder disertarlo. Y yo me orgullezo mucho de las letras venezolanas de las mujeres. Actualmente estoy trabajando con la doctora Fernanda Palacio. Creo que hace poco hizo un ensayo sobre el corazón de nosotros, una poeta negra perfectamente a mi juicio, ¿no? Trabajada, en el crecimiento profesional, y él creo que reivindica a lo que es la mujer moderna o contemporánea venezolana, que es una mujer profesional, una mujer que busca hacerse su propio camino, ¿no? En este caso, que tiene un crecimiento
y la maestría con la que usted juega como buena conocedora de la literatura, un buen personaje, por el texto, como el objeto de la obra, y orgullosa. Bueno, y yo muy agradecida de que de comentario, porque sí, la literatura sigue siendo un todo. Literatura que de hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, sigue siendo una actividad bastante minoritaria. Incluye muchísimos libros en Venezuela, pero digo bien, publicaciones en libros, y será que lo bien, no sé si era como tiempo, ¿no? En Venezuela se publica ahorita La pregunta iba, si puede era cómo siente usted la provincia, que yo como la conozco todavía caribeña, cachilense, mexicano, en relación a Caracas. ¿Cómo siente usted la escritura de esas mujeres? no, hoy en día yo no tengo mayor diferencia, no conozco, bueno, además, como ya me había casi de tanta gente, pero de Mérida conozco a que publicó en la editorial Monroy, ¿cómo se llama? El Sol. Bueno, Carolina Rosa, unas novelas magníficas. ¿Se ve en cada telenovela? No. Eso siempre pasa un poco, ¿no? Eso no es una novela. Pero si el poco, no creo, yo tipo, no era de Carolina estaba decir en la librería que puedo ver, ¿no? Pero no veo hoy en día, yo no creo que esa diferencia que fue muy fuerte en la izquierda de lo rural, de lo urbano, el campo y la ciudad, yo creo que ya no creo que no tiene el peso que pudo tener en sus 30, 40, donde sí era realmente los dos países, ¿no? Creo. Sí, yo creo que eso, por eso debe estar, pero yo creo que no tiene la fuerza que había que tenía en su país. Eso también es un problema mundial, especialmente. A ver, digamos chance a unas más, tú lo dices. Hace un buen rato ya mencionó una frase que me pareció muy interesante, y la cita era: se ve, pero no se sabe ver. Estaba explicando lo de que las obras anteriormente de las mujeres se veían empobrecidas por su promoción autodidacta o por ellos que tenían muy poca educación. Pero me gustaría saber cuál es el trasfondo de esa cita. ¿Qué criterio es lo que nos va a entender que no existió una oportunidad realmente en esa mujer? Sí, la cita es de una crítica americana, se llama un artículo, me gustó la frase, porque se ven, pero no se sabe creer. Es decir, cuando no se sabe creer, porque no tiene conciencia de ti mismo, como de poderte ver desde afuera, es decir, de observarte, de verte como un objeto externo, porque mi conciencia puede estudiar. Es decir, que de alguna manera te desprendes de lo que tú eres para decir, yo soy esto, yo soy así. Eso requiere una distancia. Esa distancia que la da, no sé qué la da, la lectura puede ser, o las vivencias personales, pero esa distancia es indispensable para que tú puedas decir, yo tengo este problema. Si no tienes distancia de ti misma, sabes lo que te está pasando, pero no sabes por qué te está pasando. Creo que así interpreto la frase de esta crítica, también me gustó. Profesora, durante su valiosa disertación hizo mención a la sensibilidad contemporánea. Me gustaría saber cómo la define. Y también quería rescatar una pregunta que hicieron, y es: ¿qué consejo le daría a la juventud, a los jóvenes que se están preparando hoy para todo eso? No recuerdo lo de la sensibilidad contemporánea, en qué sentido lo dije, porque no lo logro ubicar en lo que digo. Pero voy a tomar otro consejo, bueno, ¿sí? Se puede dar, la que quiera, o el que quiera ser escritor, bueno,
No, yo quiero ser feliz. Eso no es otra manera. No es otra manera de hacerlo. ¿Un buen momento? No. Ahora, ¿cuál era el buen momento? Bueno, quizás son 80, 90, bueno, un mejor momento. Sí, cierto. Ahorita muchas cosas que no hay y hay otras que no había. Por ejemplo, ahora hay tantas publicaciones en línea, tantas posibilidades, no mucho prácticamente un entorno. Es lo mismo para mí, no, pero a lo mejor. Pero es un recurso importantísimo que hay y que podemos utilizar. Entonces, el único consejo es hacerlo, pero como decía Dolina Wood, si una mujer necesita la habitación propia y las 500 libras. No sé cuánto dinero eran 500 libras en la visita de Inglaterra de Virginia Woolf, pero creo que se puede traducir muy fácilmente lo que ella quería decir. Bueno, Una más y ya. me parece correcto. Bueno, no sé si el desarrollo de sus personajes femeninos en sus novelas atiende a una idea de preservar la memoria de esta genealogía del desarrollo de la mujer en la escritura, pero si esto fue así, ¿usted aconsejaría a las escritoras jóvenes de esta época o del futuro tratar de mantener esta conciencia o conservar esta conciencia de lo que ha sido el desarrollo de la historia de la mujer escritora en los personajes femeninos que vayan a desarrollar en sus novelas? O sea, yo no sé si usted lo hizo como un acto también como de resistencia, de mostrarnos que de dónde venimos y a dónde Sí, estamos. cierto, es un acto de resistencia, pero también es un acto que se autoimpone, en el sentido de que en la escritura, la experiencia de cualquier escritor o escritora es que los temas vienen y los personajes están allí, vienen y hay que seguir, obedecer esa línea. Entonces, sí, hay algo de resistencia, es cierto, pero eso no es ajeno a mi vida, a mi historia, o sea, no es algo que me inventé, ¿no? Es algo que está dentro de mí, que está dentro de muchas escritoras también, incluso escritoras bastante jóvenes. Es decir, resistencia contra muchas cosas, no solamente el tema, vamos a decir, personal, sino resistencia política, resistencia de todo género. Eso viene a ti si eso tiene un efecto sobre ti, si eso tiene un efecto, si eso ha dejado una cicatriz que necesita repararse con la escritura. Si no, no, porque sería como inventar, no, esto no hay, el tema tiene que estar dentro, tiene que tener relevancia, porque si no, es una literatura que vaya María del Carmen. Se puede hacer, no tengo nada en contra, pero es otra cosa. Bueno, escribe sobre este tipo de temas, aunque yo puedo hacerlo, me lo estudio, pero es otra, ya es otra cosa. Repito, no lo critico porque probablemente sea económicamente más rentable, pero es otra actividad. Que adelante contigo. Tus cicatrices, pero ahora las tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Hola, Teresa Torres, ha sido un gran gusto compartir con ustedes esta tarde, un honor también cerrar estas actividades del 70 aniversario de la Escuela de Letras con esta conferencia magistral. Y bueno, también los invitamos, el próximo 30 de octubre tendremos la actividad de cierre de este aniversario con distintos motivos. Primero, a las 2 de la tarde tendremos una misa, luego un acto de reconocimiento a profesores y a su vez la presentación de un documental del 70 aniversario de la escuela y finalmente el bautizo del libro por esta celebración. Entonces los esperamos el 30 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz tarde.